Saludos en esta tarde a todos. Dios les bendiga a todos los que nos acompañan aquí en Zoom y los que se conectan a través de YouTube o Facebook. Dios les bendiga y les guarde. Estamos estudiando la palabra de Dios en el libro de Efesios y ahorita estamos iniciando el capítulo 5 del libro de Efesios. Hay que recordar que la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos, fueron escritas como cartas. Los capítulos y los versículos vinieron después. Un arreglo para ayudarnos a encontrar un pasaje fácilmente y así, con este arreglo numérico. Pero originalmente no estaban así. Nosotros hoy día usamos los capítulos así, a veces nuestros temas pasan de un capítulo al otro, porque no fueron bien arreglados, digamos, por los temas. De todas maneras, son cartas que tienen un seguimiento. Hay que considerar el contexto de todo y no meramente decir porque cierto número va aquí, es así. Hay que mirar el contexto para ver si sí da así. En la lección de hoy, nuestro tema para hoy comienza con una idea muy bonita. En el capítulo 5 del libro de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Creo que es algo muy especial y hay que comprender la idea que hay allí. Vamos a orar y estaremos hablando de eso. Bendícenos, Padre Santo, en el estudio de tu divina palabra. Da entendimiento al que habla y también al que escucha. En el nombre de Cristo te rogamos la bendición y agradecemos y pedimos que tu voluntad, oh Dios, sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Note que estamos hablando de una relación aquí. El apóstol está explicando a los efesios la nueva naturaleza que tienen en el capítulo 4. Lo benditos que son, capítulo 1. Redimidos, hijos de Dios, note esa parte, hijos de Dios son los efesios ahora, o somos nosotros ahora, en el capítulo 1, sellados con el Espíritu Santo, participantes, digamos así, de la naturaleza divina. En el capítulo 2, resucitados, en el versículo 1, resucitados de la muerte, creados de nuevo, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay varias cosas allí que tenemos que tomar en cuenta para hablar del capítulo 5, versículo 1. Está hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los cristianos, somos nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo de agua y del Espíritu. Aquellos que estamos perseverando en el Evangelio, somos llamados hijos de Dios, pero no meramente llamados, somos realmente. Hemos nacido de agua y del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. Hemos nacido de Dios, Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Nacidos de Dios. Él nos engendró por medio del Evangelio y nos hizo nacer de agua y del Espíritu, nos hizo nacer de Él, por el Santo Evangelio. Entonces, cuando tenemos a Pablo en el capítulo 5 diciéndonos que imitemos a Dios, es porque tenemos parte en la naturaleza de Dios, nacimos de Él. Entonces, en el capítulo 2, resucitados, creados en Cristo Jesús. En el capítulo 3, toda la revelación que Pablo da, lo que el cristiano es, las abundantes riquezas o inescrutables riquezas del Evangelio de Jesús. En el capítulo 4, la necesidad de guardar la unidad del Espíritu Santo, la necesidad de crecer, de llegar a la estatura de Cristo.
Y luego la necesidad de andar conforme anduvo Jesucristo en el mundo. Si pues le habéis oído y habéis sido por él enseñados en cuanto a la pasada manera de vivir, quítese en eso o despójese de eso y vivan como, de acuerdo a cómo vivió el Señor Jesús. Esa sería la forma más fácil de decir. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice que no andemos como los gentiles? A no andar pecando. Pero luego nos dice que si hemos aprendido de Cristo, que andemos conforme a este nuevo hombre. La medida o la imagen de este nuevo hombre creado en Cristo es el Cristo Jesús. Él es el ejemplo a seguir. Él es el modelo de hombre que Dios desea ver en nosotros. Por eso nos hace nacer de él y por eso trabaja perfeccionándonos. Y cuando el Señor trabaja perfeccionando nuestra vida, lo hace llevándonos a la imagen de su propio Hijo, haciéndonos a la imagen de su propio Hijo. Y para eso nos hizo nacer de él y para eso nos creó. En el versículo 24 de Efesios 4. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Colosenses, que leíamos esta semana, en el 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, que nosotros tenemos la imagen de Cristo en la nueva creación. Y la idea de tener la imagen de Cristo es que pueda ser la vida de Cristo replicada o vivida en nosotros, practicada por nosotros. ¿Cómo vivió Jesús? Apartado del mal. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Apartados de toda iniquidad. Así quiere Dios que vivamos. Al llegar entonces al capítulo 5, nos dice que seamos pues imitadores de Dios, basados en lo que acaba Pablo de decir, pues la mejor manera de explicarnos cómo es que uno tiene que vivir es diciéndonos a quién hay que imitar. Y la persona a imitar es Dios. No es en el sentido de que seamos Dios. Nosotros no somos Dios, somos la creación de Dios, humanamente hablando, y ahora también lo somos a la imagen de Jesús, para vivir como Él. Entonces, la idea de ser imitadores de Dios es de hacer las cosas que Él hace, de actuar como Él actúa. La idea de imitar a Dios no es extraña. Por ejemplo, Pablo, hablando en el capítulo en Corintios, en una carta a los Corintios, vamos a ver, dice aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios en toda la plenitud. ¿A quién estaba imitando Pablo? Al Señor Jesucristo. Pablo se convirtió en un imitador de Jesús. ¿Qué cosas imitaba? Bueno, la manera en la que Pablo estaba viviendo era una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Era una manera de seguir el ejemplo de. Si una cosa debemos tener clara nosotros, hermanos, es que en la tierra, aparte de Cristo, no hay ningún modelo de persona que le agrade a Dios. No hay ningún modelo a seguir. Cristo es el único modelo a seguir, en el cual Dios se complace perfectamente. Cuando alguien, como en el caso de Pablo, decide imitar, andar, vivir como Cristo vivió, va a agradar a Dios.
El resultado será igual. El resultado será como cuando Dios dijo de Cristo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si nosotros vivimos como Cristo vivió, Dios también se va a complacer en nosotros. En nosotros se va a complacer el Señor. Entonces la idea no es una idea absurda, como quiero decir, una idea inalcanzable. Cuando Dios nos dice aquí, sed imitadores de Dios, aquí no nos está diciendo la Biblia que tenemos que ser tan poderosos como es Dios. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos, por ejemplo, mandar a las tempestades que se calmen. Nosotros oramos para que Dios las calme, porque Él es el que tiene el poder. Pero yo, ¿qué puedo yo imitar de Dios? Por ejemplo, yo puedo soportar como Él lo hace. Puedo perdonar como Él lo hace. Puedo ser bueno. Puedo tener y usar bondad como Él lo hace. Puedo ser misericordioso como Él lo es. Puedo predicar la palabra como Él lo hace. Puedo adorar como Cristo lo hizo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La mejor manera de decir qué es lo que quiere Dios que hagamos cuando dice aquí que lo imitemos es: sigamos a Jesús. Hagamos como Jesús hizo. Digamos lo que Jesús dijo. Actuemos como Jesús actuó. Y si lo hacemos así, estaremos imitando a Dios. Sin ningún problema. Sin ningún obstáculo. No sé si podría decir que es tan simple como eso. Imitar a Cristo. Cristo viene al mundo a mostrarnos cómo ser cristianos, cómo vivir, cómo es la manera de vida que a Dios le agrada. Y la vemos en el transcurso de su vida. Nunca cometió el Señor una cosa que a Dios le desagradara. Siempre Dios, siempre Cristo fue, mientras estuvo en la tierra y siempre lo ha sido, el Hijo amado en el cual Dios se complace. ¿Por qué? ¿Qué hace que Dios se complazca en Jesús? Que Jesús siempre fue alguien que hizo la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo ahora? La voluntad de Dios. Se nos ha predicado el Evangelio y nos bautizamos. Eso es voluntad de Dios. Estamos ahora en el reino de los cielos. Eso es voluntad de Dios. Estamos practicando la doctrina de los apóstoles. Eso es voluntad de Dios. ¿Cómo Cristo vivió? El cristiano vive como Cristo vivió. El cristiano adora u ora como Cristo oró. Hace como Cristo hizo. Piensa como Cristo pensó o piensa. El Señor sigue pensando igual. Entonces, el ser imitadores de Dios tiene que ver con el cómo camina uno. Es una manera metafórica de hablar. Está hablando de nuestra conducta. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1 y 2. En el 2, y andad en amor como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos andar los cristianos? En amor. ¿Cuál es característica del nuevo hombre? Vestirse de amor, y ante todo o sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo leíamos en Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses leíamos como desde antes del 12. Andar en luz, Efesios, aquí mismo, capítulo 5, versículo 3 al 14. Lo estudiaremos luego.
Andar en la luz de la palabra de Dios, como hijos de luz, enseñados por la luz, enseñados en dos formas. Una, por el ejemplo que Cristo nos da. Y dos, por las enseñanzas que Él dejó, para que las pongamos por obra. Y tres, andar en sabiduría. Capítulo 5, versículo 15 al 21. Dice que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahí está la manera. Andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos amar porque Cristo nos amó. Y con el amor que Cristo nos dio, nosotros podemos pensar de la siguiente forma. Si Cristo me ha amado así, yo debo amar así a mis hermanos, a mi prójimo y aún a mi enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo me amó a mí. Varios pasajes lo dicen. Cuando yo era un enemigo, un hombre perdido, y Él dio su vida por mí. Ahora me toca a mí, imitándolo a Él. En agradecimiento a Él, pudiera uno decir. Andar en luz. Jesucristo es la luz, su palabra es luz, y entonces los pasos que damos ahora los estamos dando guiados por lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí de cómo caminar. Y de eso hemos estado hablando, el capítulo 4. ¿Cómo vive uno ahora? Y la sabiduría, pues recuerden que en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de la sabiduría espiritual. En el capítulo 1, en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pues andar en sabiduría es andar guiados por la revelación que Dios ha dado. Aquí está toda la sabiduría que usted necesita tener. ¿Quiere usted ser un hombre sabio? Aplique lo que aquí dice, aprenda lo que aquí dice y póngalo por obra. Y usted es el hombre más sabio de todo el mundo. El salmista dijo, me has hecho más sabio con tus mandamientos. Más que los viejos he entendido. Tus mandamientos son los que me han enseñado. Más sabio que los sabios. En el mundo hay muchos sabios, pero no necesariamente sabios en las cosas de Dios. Por ejemplo, sabios en cuanto a cierto tipo de cosas del mundo, pero en cuanto a la vida cristiana, no. El cristiano es sabio para vivir la vida cristiana, y la sabiduría que tiene el cristiano proviene del conocimiento que Dios le brinda, le da, y de la inteligencia espiritual también, que le da o le brinda el mismo Señor. El Padre a sus hijos les da la mejor sabiduría. Sería como cuando uno educa a los hijos y pues de lo que uno sabe, uno se preocupa por aprender y luego uno les imparte a ellos la ciencia que uno tiene para que ellos puedan entender un poco de cosas que por estar pequeños, inexpertos e ignorantes de un poco de cosas, no entienden. Pero yo como papá les voy a enseñar esas cosas que ellos no entienden. Es la misma idea acá. Ahora nosotros somos hijos de Dios y lo que los hijos de Dios necesitamos para poder caminar como Él dice, imitándolo a Él, que sería haciendo su voluntad, pues es la sabiduría. Señor, tú quieres que yo camine como tú mandas. Enséñame, dame la sabiduría, dame el entendimiento, déjame entender y luego ayúdame a poner por obra. Dios ha hecho las dos cosas. Nos da la sabiduría revelada aquí en el nuevo pacto y nos ha dado entendimiento para comprender, para discernirlo. Por ejemplo, lo que estamos diciendo acá, sed imitadores de Dios como hijos amados. No es una cosa complicada, no es como, ¿qué será eso? ¿A qué se refiere Dios ahí? ¿Cómo hace uno eso? Viva como Cristo vivió. El mismo pasaje número 2 lo dice.
y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imiten a Dios y vean un ejemplo. Anden en amor, ¿como quién? Como Jesús, como anduvo el Señor, con todo el amor, con toda la bondad, con toda la misericordia, con todo el sacrificio, con todo el respeto, con toda la reverencia hacia Dios. Pues cuando Dios te dice que lo imites, lo está diciendo porque ahora eres su hijo, eres parte de la naturaleza divina. Lo leíamos aquí en varios pasajes, lo hemos leído, y lo leemos en el libro de Juan 1, 11 al 13, y lo leemos en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 8, más o menos al 10, al 11, leemos de ese punto de la naturaleza de Dios y de lo que produce o de lo que vino a poner en la vida, siendo que ahora es cristiano. Y recuerden que el apóstol Juan, también en la primera carta del apóstol Juan, habla mucho del nacido de Dios. Y una cosa que Juan dice acerca de aquel que es nacido de Dios es que dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo vivió Jesús? Sin practicar ningún pecado. En el caso de él, es un tantito más allá, porque Jesús nunca pecó. Nunca, nunca, nunca. Nosotros sí, desafortunadamente nosotros sí hemos pecado. Pero una cosa que el cristiano ahora está haciendo, y lo hace porque fue rescatado de la naturaleza pecaminosa, de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Entonces todo eso, el haber nacido de nuevo, el haber nacido de la simiente incorruptible que le hemos leído en Primera de Pedro 1, 22 al 25, hace que ya el cristiano no practique el pecado. ¿Por qué lo hace? Porque la simiente de Dios permanece en él, dice Juan, y no puede pecar, dice Juan. Eso lo explica Juan. ¿Cómo quiere Dios que lo imitemos? Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con la iniquidad. La Biblia dice que en él no hay sombras ni mudanzas. Eso está en Primera de Juan también, capítulo 1. Y hay varios pasajes que enseñan que Dios ni siquiera es tentado por el mal. Santiago 1, 12 en adelante, hay pasaje que nos explica eso. Entonces se nos presenta a Dios como modelo, pero no debemos ver a Dios como el Dios creador y ya, porque es simplemente como mirarlo de criatura a creador. Aquí la idea es como hijo, porque dice como hijos amados, amados por él. Dice que él en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Lo leíamos en el capítulo 1 de Efesios. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahora, o lo que usted está viviendo ahora como cristiano, lo está viviendo a causa del afecto o del amor de Dios para con usted, de la buena voluntad de Dios para con usted. ¿Usted quién es? Un hijo amado. Y eso ya se ha demostrado por todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que sí, lo que Cristo ha hecho y todo lo que sigue haciendo por nosotros. Entonces somos hijos amados. Entonces la idea aquí es tan simple como esta. Es como cuando los niños quieren imitar a su papá. Por lo regular, para todos los niños, y nosotros en su momento, cuando fuimos niños, nuestro papá es el modelo a seguir. Yo quiero ser como mi papá. Muchos se ponen incluso a remedar o a imitar cómo camina mi papá, cómo se sienta mi papá, cómo habla mi papá, cómo hace las cosas mi papá, cómo se para, cuáles son los gestos de su rostro. Eso lo hacen los niños. Y los niños por lo regular dicen, yo quiero ser como mi papá. Y las niñas dicen, yo quiero ser como mi mamá. Ese es el modelo, eso no es malo. Por eso los padres tienen que ser muy buenos ejemplos para los niños, porque los niños los tienen a ellos por modelo. Aquí nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial por modelo.
Él es la imagen a imitar, la imagen a seguir. A nosotros nos toca, permítame poner el ejemplo así. Supongamos que esta es la imagen de Dios. Y este soy yo. Yo tengo que hacer. La imagen de Dios es perfecta, pero yo no. Yo vengo de practicar el pecado, de la muerte y de la maldad. Pero ahora soy rescatado ya soy redimido y soy un hijo amado. Ahora yo tengo que hacer que esta imagen mía se ajuste con la imagen de Dios. Que quede perfectamente como mis manos, que son imagen la una de la otra, cuadran perfectamente. Esa es la idea. Dios es la imagen y cuando me dice que lo imite es ajústate a esta medida. Alguien dirá, pero eso no se puede. Eso sí se puede, porque para que lo hagas, por eso Dios te hizo nacer de Él. ¿Por qué a un hijo no le cuesta imitar a su papá? Porque es igual. Es un ser humano en proceso de desarrollo, en etapa de crecimiento, pero es un ser humano. ¿Por qué puede caminar como el papá? Porque el hijo también tiene pies. ¿Por qué puede imitar los sonidos? ¿Cómo aprendemos a hablar? El lenguaje lo aprendemos de lo que el papá habla. Aprendemos porque oímos a nuestro papá y por lo regular el papá le dice a uno, diga esto, diga aquello, y ellos le enseñan a uno y hasta cuando uno no sabe hablar, cuando uno está en eso se llama el silabeo, las sílabas. Uno comienza a hablar por pa, y mamá, mamá. No está diciendo mamá, 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 mamá. No, es las sílabas. Y la repite hasta que luego dice mamá. ¿Por qué lo lograste? Estás imitando a tu papá que te está diciendo cómo decirlo. Aquí la idea es imitar a Dios y Dios te está diciendo cómo hacerlo. Porque Dios nos ha revelado su carácter. Si Dios te dice que perdones a otro, lo primero que Dios ha hecho contigo es perdonarte a ti. Te ha dejado disfrutar de su perdón para que luego otros disfruten del tuyo. Te ha perdonado cantidades de iniquidades para que tú puedas perdonar 1 o 2 o 5, 10 ofensas que te haga alguien. Ahí está la imagen. Y yo debo ajustarme a ella. Actúe así. Obre así. O diga así. O en términos generales, viva así. Como un hijo amado. Es una relación fraterna. La Biblia dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hay algo que como cristianos tenemos es el anhelo de agradar a Dios, por corresponder a su amor. A mí me encanta el saber que el Señor me amó antes de la fundación del mundo, que es lo que hemos hablado aquí. Nadie me ha amado así. Nadie se preocupa o se ha preocupado tanto por mí como Dios y desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tengo yo que hacer? Corresponder a ese amor. ¿Cómo? Pues me preocupo por escucharlo, por la relación de hijo a padre o de padre a hijo que tenemos ahora con nuestro Dios. Nosotros somos para Él los hijos amados y Él es para nosotros el Padre amado. ¿Se acuerdan que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos?
¿Saben cuál es la verdadera clave para poder vivir como Dios quiere que vivamos? Es el amor. Si lo amamos como Él nos ha amado, no va a ser difícil ser cristianos, porque cuando uno ama, no le cuesta nada, aún el sacrificio por el ser amado. Les pongo un ejemplo. Los padres, por lo regular, suelen hacer cosas que los extraños no hacen por los hijos. Un papá es capaz de trabajar 30 o 50 años. Es capaz de estar ya casi que ni aguanta paparazzi, pero si le toca lo hace por traer comida a su casa, por ayudar a su familia. Un verdadero papá. El amor del papá es al punto del sacrificio, es al punto del acabarse él mismo, es al punto del sufrimiento. Así es el amor de un verdadero papá o de una verdadera mamá, como tantas que hay, que trabajan a brazo partido por sacar sus niños adelante y no se cansan. Y si se cansan, yo no sé de dónde sacan fuerzas, pero hay unas mujeres y hay unos hombres que definitivamente dan. La idea es todo por la familia y eso se hace por amor. Cuando no se ama, por eso los niños son abandonados por los sinvergüenzas de los papás, porque no los aman, no les importan un comino. El amor de Dios ha sido tan grande hacia la humanidad que el mismo sacrificio de su propio hijo fue hecho. Y aquí quiero mencionar una cosa. El Señor ha prohibido en ofrecerle algo a él ha prohibido expresamente, es pecado, es abominación a Dios, lo que muchos de los paganos en el pasado tiempo hacían, ofrecer a sus hijos a esos supuestos dioses que se inventaron. Cosa del diablo. Dios prohibió todo eso. Eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero Dios fue capaz de sacrificar a su propio hijo para salvar a los otros. Ahí está el verdadero amor. El amor de Dios va hasta el sacrificio. El amor de Dios demuestra lo valioso que es un alma para Él o lo valiosa que es su creación para Él. Ahora, el punto aquí es que nos toca ser recíprocos. Él ya manifestó su amor y lo hemos disfrutado ahora porque lo estamos viviendo en el cristianismo, benditos con toda bendición espiritual, hechos hijos de Dios, perdonados de pecados, reconciliados con el cielo, llenos de sabiduría y de entendimiento, resucitados de la muerte, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Eso es en el capítulo 2. Y otra cantidad de bendiciones que ya hemos estudiado ahí. Todo eso lo tenemos por ser hijos amados. Es decir, el amor de Dios ha ido hasta entregar a su propio hijo y a través de la entrega de su propio hijo bendecir su iglesia, su familia, porque recuerden que somos la familia de Dios. Miren aquí mismo, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de los santos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿En qué papel usted está en la casa de Dios? ¿En qué categoría? Como hijo. Como hijo de Dios. Esa es la forma, o ese es el estatus suyo. Hijo
Y no cualquiera, hijo amado. En las familias a veces suele haber el que de pronto, por algún motivo, parece que se ama más. Puede ser que sí. En la familia de Dios no. En la familia de Dios, todo cristiano es igual de amado y tiene lo mismo y disfruta de lo mismo y tendrá lo mismo. ¿Sí? Entonces, al ver el amor de Dios para acá, la idea es ahora de aquí para allá. Mi amor hacia Él. ¿Hasta dónde me debe llevar? Lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amores, amándolo a Él, amando al que murió por nosotros, amando a nuestros hermanos, y eso nos lleva a un sacrificio agradable delante de Dios. Jesús se entregó, vino y trabajó por nosotros, sacó adelante el plan de la redención, nació, creció y sacó adelante todo eso. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque aquí dice, como también Cristo nos amó. ¿Cuándo nos amó? La Biblia dice en el libro de Romanos que el Señor nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ya mencionaba ahorita un pasaje que dice que nosotros vemos el amor a Dios en que Él nos amó primero. ¿Por qué dice eso? Porque ninguno de los hombres ha buscado a Dios. La Biblia dice en Romanos, no hay quien busque a Dios. Algo así como, no hay quien ame a Dios. Lo demostramos con nuestros hechos. No hacemos lo que a Dios le gusta, hacemos lo que al diablo le gusta. Entonces, ¿a quién amamos? Blanco es. Así hay un dicho que usamos por acá en Colombia. Después se los menciono. Cristo nos amó cuando estábamos muertos. Entonces dice, y andad en amor, indica la forma en la que vamos a actuar. ¿Cómo? El amor será el motor que nos mueve. El amor es aquel que vamos a usar ahorita para caminar delante de Dios. Ejemplo, ¿cómo se hace eso, Señor? Como Cristo nos amó, así se hace. Entonces, ¿qué ve usted en Cristo? Un ministerio terrenal, un trabajo para Dios y para nosotros, para su iglesia. Y un sacrificio, hasta la muerte, por Dios, literalmente en la cruz. ¿Hasta dónde tenemos nosotros que llegar sirviéndole a Dios? Hasta la muerte. No necesariamente la crucifixión, Él ya fue crucificado. Pero lo que Dios sí quiere que hagamos es que muramos a todo lo terrenal. En el libro de Colosenses, miren ustedes, Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Despojarnos del viejo hombre. Él nos amó y se entregó. Ahora nosotros, ¿para quién vivimos ahora? ¿Entregados a quién? ¿A quién debemos entregar nuestra vida? ¿A quién le hemos cedido nuestros derechos? Yo no sé si se podrá llamar derechos. Tal vez no, porque por lo regular es la vida egoísta y la vida de pecado. Hemos dejado la iniquidad y hemos dicho a Dios, Señor, guía nuestro barco, porque si yo lo guío, se va a hundir mi barco. Yo no soy buen capitán. Toma tú el control de mi barco, de mi vida. Y se entregó Jesús
por nosotros, lo dio todo. Ahorita nos toca a nosotros. Entrega total al Señor. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, la Escritura dice: si alguno quiere venir en pos de mí, noten lo que sigue. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sería muera a ti mismo, morir a mí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Muere a tu propia voluntad y sígueme a mí, a Cristo. El que quiera salvar su vida la perderá, el que viva como vive el mundo. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Eso está haciendo el cristiano. El cristiano está haciendo esa parte de el que pierda su vida por causa de mí. ¿A qué has renunciado por seguir a Cristo? A la maldad. Te estás negando a ti mismo. Cristo hizo eso. Cristo se negó a sí mismo. Lo explica el libro de Filipenses. Cuando Filipenses dice que él dejó su propio trono, su gloria, por venir a morir. Bueno, ahorita lo que yo estoy dejando es una cosa que a la final ojalá nunca hubiera conocido. Lo que estoy perdiendo es mejor perderlo porque es mi vida de pecador, de impío, de malvado, de inmoral. Y cuando yo me niego a eso es lo mejor que puedo hacer. Y si yo lo hago, estoy haciendo como Cristo hizo, que se negó. Por supuesto, Cristo se negó a lo mejor. Él dejó su trono de gloria por nosotros, por amor. Ahora nosotros nos negamos a nosotros mismos y le ofrecemos a Dios nuestra vida como un sacrificio santo. Eso lo dice Romanos capítulo 12. Por las misericordias de Dios, ruega Pablo, dice, preséntense ustedes a Dios en un sacrificio santo. Lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, es como la interpretación de lo que estamos leyendo aquí en Efesios 5. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que vivas? Preséntate como santo, apartado del mal, un sacrificio santo, una vida agradable a Dios. La vida cristiana es un sacrificio ofrecido a Dios. Es como, Señor, mira, ¿qué te puedo yo ofrecer? Voy a vivir como tú quieres que viva, apartado del mal. Eso es un sacrificio y es un sacrificio santo, pero también es un sacrificio vivo, porque es el sacrificio que yo decido hacer. Pablo me dice que sea un imitador de Dios en la vida que vivo, donde trabajas, donde estudias, en tu casa. Y Pablo va a hablar más de eso después, porque luego aquí en el capítulo 5 vamos a entrar a hablar de la familia. Cómo se imita a Dios en la casa, el papel del papá, el papel de la mamá, de la esposa, el papel de los hijos, el papel de los empleados, papel de la iglesia como tal. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a Dios a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre, de la mentira, del robo, de la malicia, de las malas palabras, de todo eso, y nos vestimos del nuevo hombre, el nuevo hombre está vestido de Dios. Cuando Dios nos dice, por ejemplo, que nos soportemos unos a otros, es porque Él hace eso. Y cuando me dice que lo imite, eso es lo que debo imitar. Eso debo ofrecer como sacrificio, porque a mí me cuesta, por mi falta de crecimiento espiritual, por no haber llegado a la estatura de Cristo, me va a costar soportar a los demás.
pero lo debo hacer porque es mandato. Cuando yo crezca a la estatura de Cristo, mi cristianismo va a ser más fácil, porque ya tengo la madurez para soportar a aquel que me ha hecho o que me hace, que me ha fallado, como Dios lo tiene. El carácter de Dios es capaz. Dios tiene la longanimidad para soportarnos a nosotros, para ayudarnos, para que no nos perdamos. Asimismo quiere Dios que hagamos. Ya no mientas más, ya no robes más, ya no digas más malas palabras. ¿Cómo estás viviendo? Como Cristo. Cristo no robaba, Cristo no maldecía, Cristo no le dio lugar al diablo, y eso lo podemos ver en la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4. Jesús supo cómo contestarle a Satanás, porque aquí estábamos leyendo en el capítulo 4, no le des lugar al diablo. Jesús no lo hizo. Y cuando nosotros por la fe nos paramos firmes en contra del maligno, estamos imitando a Cristo, estamos imitando a Dios. Es algo práctico. El cristianismo no es una cosa como, esa vida es rara, eso como, ¿con quién vive eso? No, es una vida sencilla pero poderosa. Es imitar a Dios. ¿En qué? En su amor, en su bondad. Miren lo que tiene el nuevo hombre. Porque precisamente por eso Dios dice que lo imitemos, porque ya nos ha hecho nuevos hombres. En Colosenses lo hemos leído. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando usted lee eso, ¿quién se le viene a la mente? ¿Quién tiene todo eso? ¿Quién es así como dice ahí? Dios. ¿Quién más misericordioso, más benigno, más humilde, más manso, más paciente? ¿Quién nos ha soportado? ¿Quién nos has perdonado, aunque tenemos muchas quejas, muchos pecados? ¿Quién? Dios. Cuando Dios te dice que lo imites, te está diciendo que pongas esto en tu vida, característica del nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Noten que es a la imagen de Dios. Y les voy a decir un tanto más. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. ¿Y en quién se manifiesta el fruto del Espíritu Santo? Pues en aquel que lo tiene, en el que ha nacido de él, porque por eso llevamos el fruto del Espíritu, porque nacimos de él. Es así como, mira, como cuando vos ves un hijo y dice, este se parece al papá. Mírale la cara, mira, es igualito. Cuando vos ves al creyente actuar vestido de amor y viviendo como Cristo vivió, yo le puedo decir, mira, ese es igualito a Dios, mira cómo anda, apartado del mal, es un santo. Ya no anda peleando, anda en amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Está lleno de fe, está lleno de virtud, lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante. Tiene conocimiento, es sabio, tiene sabiduría espiritual también. Camina como Cristo caminó, míralo, ahí va. Imitar a Cristo no es una cosa de imposibles, no es una cosa de eso, no lo hace nadie. Cristo porque era el Hijo de Dios, ¿y usted qué es? Hijo de Dios, por medio de Cristo, hecho, creado a la imagen de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Note que el papá le está diciendo al hijo, imítame. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, puedes hacerlo. El pecado no se enseñoreará de ti, lo dice Pablo en los Romanos. Si no eres hijo de Dios o hija, hoy puedes hacerlo.
Ya sabes qué es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ya sabes que se obedece en el bautismo y de seguro que por donde vives hay agua y hay hermanos que te pueden bautizar. Pídele a uno de ellos. ¿Conoces a los hermanos de la Iglesia de Cristo? Si no, comunícate con nosotros, conmigo, buscamos la manera. Obedece al Evangelio. Nace de Dios. Debes nacer de Dios para que seas un imitador, un hijo, una hija amada que imite a Dios. Seguiremos después. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor te damos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra aquí en el libro de los Efesios. Concédenos gran entendimiento y sabiduría, Padre, y concédeme poder andar así como tú dices, en amor, y así como Cristo vivió, Padre. Ayúdame y ayuda a todos mis hermanos también a ser para que seamos imitadores de ti, Padre. Te lo rogamos en Cristo. Gracias. Amén.